Hay dos elementos esenciales de carácter para que el niño pueda aprender. Entonces, de las 49 cualidades de carácter que Cristo mostró en la tierra, estas son las más importantes para el proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Yo hay niños que yo sé, los pequeñitos o a algunos ya grandes, algunos jóvenes, es difícil enseñarles porque no tienen 3 elementos básicos para que aprendan. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de carácter que el niño debe tener para aprender? La atención versus la distracción. O sea, si el niño no es atento y vive distraído, difícilmente se le puede enseñar bien. Entonces, ¿qué es la atención? Es tener un corazón oyente. Entonces, como esto dijo Salomón. Salomón en la versión del griego original lo que le pide a Dios dice, dame un corazón entendido. O sea, aquí en la Reina Valera se pone, dame sabiduría. Pero lo que pide Salomón es un corazón entendido para escuchar a Dios, para entender claramente a Dios y para poder ponerle atención a todas las instrucciones de Dios. Porque acordémonos que antes de Salomón estaba Samuel y perdió su reinado simplemente por distraído, que nos dice 1 Samuel 15:22, porque decidió suplantar al sumo sacerdote para el sacrificio después de que tuvo la gran victoria. No mató a todos los que debía matar, se trajo todas las riquezas que eran anatema, o sea, básicamente le desobedeció a todo a Dios porque no le estaba ni siquiera poniendo atención. Entonces el profeta le dice, porque prestar atención es mejor que los sacrificios. Profe Saúl. Ah, Saúl, su merced dijo Samuel. Samuel, sí. Samuel, es que estaba leyendo 1 Samuel, Saúl, sí. Gracias. Menos mal que ustedes son pilosas, están prestándome atención. Entonces, Saúl, desobedeció, no prestó atención, dice. Entonces el profeta Samuel le dice, pues, porque prestar atención es mejor que los sacrificios y el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, usted ni prestó atención ni obedeció. Entonces, por eso Dios le va a quitar el reino desde ese momento. Pero Salomón hace lo contrario. Dice, Señor, dame un corazón entendido. Permíteme estar atento siempre que tú me hablas. Permíteme que cada señal, cada cosa que tú me digas, cada situación, yo pueda entender el mensaje que tú me quieres dar. Y esto le dio sabiduría a Salomón. O sea, sabiduría es aplicar el conocimiento para los propósitos de Dios. Entonces, si un niño es distraído, si un niño no es atento, si un niño está parando, está molestando, está gritando, está interrumpiendo a cada rato, difícilmente él puede aprender. O sea, podrá aprender algo, pero aprender a razonar y aprender de una manera profunda, difícil. Entonces, el segundo elemento de carácter que debe tener un niño para aprender es la obediencia versus la obstinación. Yo tengo alumnos de 4 o 5 años que a cada rato me están corrigiendo, no, profesor, eso no es así, no es así, y tal. Y Mariana, ¿por qué no imprimiste las guías? No, profesor, usted no dice y pelean porque simplemente viven distraídos. Le digo, bueno, traigan este mapa y vamos a colorearlo en casa y vamos a ubicar, y lo traen, o no lo hacen, o lo traen ya coloreado, entonces viven distraídos continuamente. Y son obstinados. No, es que esa es su manera y es como ellos quieran. Entonces, difícilmente un niño va a poder aprender bajo esa situación de carácter, bajo la obstinación.
Y si no tienen orden versus la confusión. Y el orden es tener todo bajo mi gobierno. O sea, cuando un niño tiene autogobierno, cuando un niño se autogobierna, cuando un niño tiene todo bajo control, aprende procesos de orden y no vive en una confusión total, va a poder aprender de una buena manera. Entonces, esas son las tres cualidades de carácter que nosotros debemos enseñarle a los chicos. Atención versus distracción, obediencia y orden. O sea, deben tener. Los judíos tenían dos procesos de enseñanza. O sea, ustedes saben que los judíos no llevaban a colegio a sus hijos, los primeros cristianos tampoco. O sea, los colegios en sí, universidades empezaron después del siglo XIII, del siglo XV empezaron primeras universidades y fueron universidades que empezaron por cristianos que estaban evangelizando, ¿ve? Entonces, porque las primeras carreras eran de teología, de derecho, básicamente. Entonces, las grandes universidades, Stanford, Yale, Harvard, siempre tenían sus, esto, sus, sus universidades, pero eran cristianas y eran creadas por cristianos. Entonces, los judíos empezaban con el Shema y después terminaban con el Hillel. Entonces, el proceso del judío, se le enseñaba, lo primero que se le enseñaba al niño era obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Pero resulta que el niño pequeño todavía no tiene procesos claros de razonamiento. Entonces, ¿qué pasaba? El niño aprendía a obedecer la palabra sin entenderla. Ya cuando a los 11, 12 años que ya sus procesos de razonamiento se habían afirmado, entonces empezaba a a razonar la palabra con el papá, y el papá se apoyaba con el sacerdote, con el rabino, y empezaban a razonar la palabra. Lo que había aprendido por obediencia, después lo razonaba. Entonces, terminaba su proceso hasta que se confirmaba como hijo de la ley y recitaba de memoria la Torá frente a la sinagoga. Y porque ya había aprendido la obediencia a la palabra, y ahorita la razonaba, la entendía por qué Dios estaba poniendo estas leyes, por qué Dios nos protegía a través de estas leyes, por qué Dios había puesto esos hombres imperfectos a seguir el pueblo de Israel. Entonces, esos son los tres elementos de carácter que debemos trabajar con nuestros hijos al iniciar la educación. Si vemos que tienen estos problemas, entonces vamos a tener un problema para poderles enseñar bien, hasta que no aprendan atención, obediencia y orden.